El Tour del Mont Blanc es un recorrido clásico de trekking que circunnavega el macizo del Mont Blanc, con 170 kilómetros de recorrido y 10.000 metros de desnivel positivo. El recorrido transcurre por 3 países: Francia, Italia y Suiza, empezando y acabando en la localidad francesa de Leuch. En su mayoría, el trazado coincide con la famosa carrera del Ultra Trail del Mont Blanc. Normalmente, el tour se realiza entre 7 y 14 días, pero nosotros lo vamos a intentar en 6 días con un trekking ligero o fast packing en el que se intenta ir lo más ligero posible para ganar en rapidez, andando en las subidas y trotando en los llanos y en las bajadas cuando sea posible. 6 días nos parece una buena relación entre el reto físico y el disfrute del recorrido y la experiencia completa. Esta ha sido nuestra experiencia. El primer día nos tocó hacer un pequeño desplazamiento desde Chamonix a Leuch para empezar en el clásico arco de partida que da inicio al tour oficial. La primera etapa era de las más cortas, con 20 kilómetros y unos 1.500 metros de desnivel positivo, aunque en la primera parte hasta el Col de Bossa hay poco interés, ya que coincide con las pistas y remontes de una estación de esquí. Una vez pasado el Col de Bossa, el recorrido clásico se dirige a la localidad de Saint-Gervais, pero nosotros preferimos la variante que, aunque con más desnivel, te permite disfrutar de las vistas del glaciar y las agujas de Bionasai. Esta variante, un poco más técnica y con 2 subidas más, merecen la pena un esfuerzo extra.
Pasado el col de Truc, se empiezan a ver montañas de la otra vertiente del macizo, como el Dons du Miage. Y después de una bajada larga, llegamos a lo que será una constante en el viaje: poder disfrutar del apoyo y la gastronomía de los refugios, en este caso del refugio de Miage. Segundo día. Vamos a terminar. Y ya está. Después de reponer fuerzas en Les Melés, nos esperaba un segundo día que nos daba mucho respeto, con 32 kilómetros y 2.400 metros repartidos en dos grandes subidas de más de 1.000 metros de desnivel positivo cada una. El día fresco y un poco húmedo nos hizo más fácil la primera subida del día al Col du Bonhomme, que es el vértice inferior del macizo y da paso a una vertiente y perspectiva desconocida para nosotros, que siempre lo habíamos visto desde el lado francés.
Aunque el primer col del día era el de Bonhomme, todavía nos quedaban unos 45 minutos para llegar al col de la Croix du Bonhomme, en el que nos podíamos tomar el primer descanso. El descenso de la Croix du Bonhomme da paso a unos valles verdes mucho más abiertos en una bajada corrible y sin dificultad técnica alguna para llegar a la localidad de l'Échappée, donde podemos parar y coger fuerzas para la segunda gran subida del día. La última gran subida del día nos llevaría al Col de la Seigne, frontera natural con Italia y muy expuesto al viento. Ya solo nos quedaba una pequeña bajada de 3 kilómetros para llegar al refugio Elisabetta.
Un poco sí. El tercer día despedíamos el refugio Elisabetta con su terraza enfocada a los glaciares, bastante recuperados del día anterior, para afrontar la tercera etapa de 28 kilómetros y 1.600 metros de desnivel repartidos en dos subidas. Enseguida comenzábamos con la primera subida de unos 500 metros de desnivel que nos permitía empezar a contemplar esta vertiente italiana con vistas al glaciar de Mias y a la Guil Noir. El camino, poco a poco, se fue convirtiendo en un sendero arbolado sin dejar de perder la vista a la vertiente italiana del Mont Blanc, hasta que llegamos al primer descanso del día en la estación de esquí que hay previa a Courmayeur. Un largo descenso nos lleva hasta Courmayeur, que sería como el Chamonix italiano, para dar paso a la segunda gran subida del día. Después de la segunda gran subida por bosque y de reponer fuerzas en el refugio Bertone, un sendero a media altura de unos 7 kilómetros, con unas vistas espectaculares al macizo, nos lleva hasta el refugio Bonatti, donde pasaremos la noche.
El refugio Bonatti, con sus espectaculares vistas a las grandes Horaces, es sin duda el más lujoso de los refugios por los que hemos pasado, y merece la pena pasar una noche en él. La cuarta etapa era más larga en distancia, con 37 kilómetros, pero con algo menos de desnivel, unos 1.500 metros repartidos en dos grandes subidas, con un interminable descenso entre ambas de 20 kilómetros. La primera gran subida del día era el Gran Col Ferret, de unos 800 metros de desnivel positivo y que es la frontera natural con Suiza. Una subida en la que las vistas no dejaban de ir a mejor. Bueno, con Ferrer. Falta un páramo. El paso a Suiza y el descenso del Col Ferret cambia completamente las vistas, ahora dominadas por las grandes praderas verdes en lugar de por los glaciares. En unos pocos kilómetros podríamos disfrutar de la gastronomía suiza y también conoceríamos sus precios.
En el descenso se van alternando zonas urbanas con bosques, pasando una sucesión de pueblecitos que llaman la atención por el esmero de la decoración y cuidado de las casas y de las calles. Al llegar a Champelac, es difícil no acordarse de las imágenes de las retransmisiones del Ultra Trail del Mont Blanc y pensar en los ritmos de los corredores cuando llegan aquí después de más de 120 kilómetros de carrera. La quinta etapa era la Gran Tapada. No era la más larga ni la que tenía más desnivel, pero con sus 29 kilómetros y 1900 metros de desnivel, sumado a un sendero cortado que nos tocó deshacer por ser peligroso, la hizo más dura de lo que todos imaginábamos. El día se componía de 2 grandes subidas y 2 grandes bajadas, y la segunda de ellas, la que nos devolvía a Francia, posiblemente fue la más dura de todo el Tour.
empezar el sexto día, dejábamos el último refugio, una casa del siglo XVIII con una curiosa cultura colaborativa con los clientes que duermen en ella. La última etapa era la más corta, con 17 kilómetros y 1000 metros de desnivel. Nos volvía a llevar por el lado francés, por un balcón a media altura, para disfrutar de los glaciares, la Guille Verte y por supuesto el Mont Blanc siempre presente. Desgraciadamente, lo que iba a ser una etapa de relax se hizo aún más larga de lo esperado. Una sobrecarga en el cuádriceps de Lisa y una torcedura en el tobillo de Carlos les impedía bajar con normalidad, recordándonos a todos que hasta el final nada se acaba. En esta etapa nos desviamos del recorrido clásico del Tour para seguir el de la carrera del Ultra Trail de Mont Blanc y acabar en Chamonix, en la plaza del Ayuntamiento con la iglesia de fondo. Esta ha sido nuestra aventura, y te recomendaría que tanto si puedes hacerlo en un solo día, como si necesitas 14, anímate a tener la experiencia. Merece la pena.